Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a ver el día, ya cambiamos de tema, dejamos la trigonometría atrás y pasamos a ver lo que son las funciones. Em, Tenemos los ejercicios que están en amarillo que resolver el día de hoy. ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, ocho, ocho y... ¿Les enviaron el listado o no? Lo subieron, mejor dicho. Lo entregó en clase, profesora, ¿Hoy puede entrar. hoy día tuvieron clases? ¿O cuándo fue eso? Sí, tuvimos una clase de esto, pero no pasamos mucho. Ah, ok. Bien, entonces vamos rápidamente. Bueno, antes de esto, quiero saber qué es lo que saben de funciones. Partieron con las funciones, partieron con par ordenado, producto cartesiano, plano cartesiano, relaciones, funciones. Y dentro de las funciones, seguramente que ustedes han visto la siguiente notación: nombre de la función. Después de los dos puntos va a indicar el conjunto de los cuales yo voy a tomar los elementos. Bien, flecha, y por acá va a haber un conjunto B. Y al lado siempre nos escriben y igual a f de x. Bien, esta es la regla de correspondencia. Esto significa que mi función A, perdón, que mi función f toma elementos en A y lleva elementos en B. ¿De acuerdo? A, en este caso, podría ser el dominio, o cuando a nosotros nos pregunten por el dominio de una función, yo no sé cómo ustedes lo habrán definido, hay muchas formas de definir. Y uno siempre dice, bueno, son las x que se encuentran en los reales, tales que nuestra función f evaluado en x existe en R. Existe en R. Bien. También tenemos el recorrido de f, y en este caso son las y, que pertenece a los reales, de tal forma que existe un elemento x que vive en el dominio, con la condición de que y tiene que ser igual a f de x. Bien. Eh, lo podemos ver con un dibujito quizás. Por acá ve, mi función acá sería la f. Función f, tomas tú un número acá y la función es como una maquinita, el cual te va a transformar ese elemento x en un elemento y, ¿bien? Donde y va a ser igual a f de x. Seguramente que les han dicho que la x es llamada variable independiente o la preimagen de y mediante f. Y la y se le llama variable dependiente, porque si tú te das cuenta, y es igual a f de x. Para que la y exista, debe existir una x. Bien. La y es llamada variable dependiente o también es llamada imagen de x vía la función f. Bien. Existen muchas funciones, y una de las primeras funciones que vamos a trabajar acá es la función cuadrática. Una función cuadrática tiene la siguiente forma. La función cuadrática, la regla de correspondencia de la función cuadrática es la siguiente. Es decir, siempre que tú te pregunten quién es y, es la f de x. Y la función cuadrática tiene la forma ax cuadrado más bx más c. Esa es la forma de la función cuadrática. Obviamente que acá la condición es de que a tiene que ser distinto de cero, porque si a es cero, ya no sería una función cuadrática. ¿Bien? ¿Se entiende esta parte? No sé si tenemos una. Bien. Ok, en esta función cuadrática es muy especial porque la gráfica de la función cuadrática es una parábola. ¿Bien? Y ustedes saben que yo puedo dibujar una parábola para que, bueno, una parábola para que sea una función. Puede existir dos casos. Puede ser cóncava hacia arriba o la parábola puede ser cóncava hacia abajo. ¿Y de quién depende de eso? De A. Si A es mayor que cero, es cóncava hacia arriba. Si A es menor que cero, la gráfica de esta función es cóncava hacia abajo.
Bien. También hay algo que le llamamos vértice. ¿Ustedes vieron geometría analítica antes o no? ¿Vieron parábola, elipse, circunferencia y ese tipo de cosas antes en este curso? Sí, profe. Sí, ok, entonces ahí Sí, profe. seguramente que Profe, le quería hacer sí, una consulta cortita antes de seguir. Eh, Usted arriba definió dominio y recorrido. sí, Y, por ejemplo, ahí no podríamos definir al tiro codominio, porque igual hay como una confusión de repente con sí. eso. El codominio siempre es lo que tú veas después de la flecha. Bien, el codominio siempre va a ser lo que está después de la flecha. Aquí, cuando a ti te entregan la función, siempre va a haber acá algo, flecha, y lo que llegue después, ese siempre es el codominio. Bien, el recorrido es otro. ¿Se entiende? El recorrido contiene todas las X que fueron transformadas. Como mira, tú tomaste el conjunto A y tú le aplicas la función F. Entonces, por ejemplo, tomo un elemento, lo transformo. Tomo otro elemento, lo transformo. Toma otro elemento y lo transformo. Podrían coincidir en el mismo. Toma otro y lo transforma. Entonces, esos puntitos a los cuales yo llego allá, al otro lado, todos estos puntitos a los cuales tú llegas es llamado el recorrido de mi función. Mientras que el codominio es todo el conjunto que está después de la flecha. Siempre te van a entregar el codominio. Si a ti no te entregan el codominio, eso significa, lo puedes preguntar o simplemente pensar que el codominio son todos los reales. Bien, no veo ninguna función acá definida. eh, en ninguna de estas te dan el codominio. Déjenme ver acá. Tampoco. No, casi ninguna. Bien, así que podemos asumir como que el codominio son todos los reales. ¿Queda claro? Sí, Bien, entonces como les iba sí, profe. comentando, este es un tipo de función, es una función cuadrática que tiene esta forma, va a tener un número por x cuadrado más un número por x más un número, nada de división acá, ¿de acuerdo? No va a de estar dividido esto por x o por alguna otra expresión, o acá puede que tengas dividido en x más uno, eso deja de ser, eso no sería función cuadrática. La función cuadrática tiene una forma. Les comento que la gráfica depende de A, con cada hacia arriba, con cada hacia abajo, y esos puntitos donde alcanza en este caso el mínimo, o acá donde alcanza el máximo, como ustedes pueden observar, es llamado vértice. Y el vértice tiene una fórmula, que es menos b dividido en 2a, coma, la función f evaluada en menos b partido en 2a. Bien, ese sería el vértice. Más adelante, cuando te pregunten por la intersección con respecto al eje X, ya lo hicimos la vez pasada, cuando yo le pregunto intersección con el eje X, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué se hace cuando te preguntan por la intersección con respecto al eje X? ¿Se acuerdan o no? Y lo mismo va a ocurrir con la intersección Profe, con el eje Y. eh, ¿Cómo? una consulta, ¿todas las funciones tienen vértices? Porque, No, 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 por, no. por ejemplo, hay Esta, funciones que la son cuadrática. solo las cuadráticas. En las cuadráticas vamos a hablar de vértices, sí. Ok. ¿Bien? Hay otro tipo de funciones que tienen la gráfica distinta. Bien, así que la forma de desarrollar el ejercicio uno que vamos a ver ahora es de esta forma, porque se aplica lo que nosotros sabemos de la función cuadrática. Bien, esto que le voy a mostrar a continuación sí que lo puedes hacer para cualquier función. Por ejemplo, te van a preguntar, la gráfica de la función, ¿dónde se intersecta con el eje X? Tú lo que vas a hacer es y igual a cero y vas a calcular X. Bien, y acá, cuando te piden la intersección con el eje Y, haces X igual a cero y calculas Y. ¿De acuerdo? Recuerda que la forma va a ser esta. Siempre te van a decir y igual a f de x. Así que para encontrar la intersección con el eje y, haces x igual a cero. O sea, todas las variables x la cambias por cero. Y cuando te piden la intersección con el eje x, haces a la y cero y calculas. Vamos a aplicarlo en un ejercicio a continuación. Bien, este ejercicio, por ejemplo, nos pide trabajar acá y nos dice
Para cada una de las funciones cuadráticas determina la intersección con los ejes de coordenadas. Intersección con los ejes de coordenadas. Entonces partimos con la intersección con el eje X. Pero antes de eso, yo necesito que acá, como ustedes saben, que la función cuadrática f de x tiene la forma ax cuadrado más bx más c, quiero que identifiquemos a, b y c. ¿Quién sería? ¿Quién sería a en este ejercicio? Pues la que esté acompañando a x cuadrado. ¿Quién está acompañando a x cuadrado? -1. ¿Quién sería b? Menos 3 y 10. 3. Y c sería 10. Ok, entonces ahora 10. eso lo vamos a guardar porque nos va a servir para después trabajar el vértice. Vamos primero con la intersección con los ejes coordenados. Entonces partimos con la intersección con el eje X. ¿Qué se hacía? ¿Qué se hace cuando yo busco la intersección con el eje X? Decía hacer y igual a 0, pero acá yo no veo ninguna y. Pero recuerda, la f de x, ¿quién es la f de x? Es la y. ¿Queda claro? Entonces, tener escrito esto es lo mismo que decir, bueno, y igual a menos x cuadrado más 3x más 10. Bien, entonces lo que hago es hacer y igual a 0 menos x cuadrado más 3x más 10. Esto lo podemos reescribir simplemente por comodidad de la siguiente forma, como x cuadrado menos 3x menos 10 igual a 0. Bien, ¿cómo puedo factorizar esa cuadrática? Tenemos que pensar en dos números que multiplican -10, pero que suman -3. ¿Quiénes serían? Quiero que me entreguen dos números que multipliquen Sí, pues. -10, pero que sumen -3. Menos 2 y 5. -2 y 5. -2 y 5 multiplican -10, pero -2 y 5 suman 3. Y yo necesito que sumen -3. Sería entonces 2y menos 5, ¿verdad? Menos 5. ¿Sí? Entonces tengo x más 2 por x menos 5 igual a 0. Como ya está factorizado, cuando un producto es igual a 0, cuando uno de ellos sea 0, o Disculpe, ambos. tiene que ser 3 positivos porque la guía dice menos x Ay, al cuadrado, o me perdí en una parte, dice menos x ¿cómo? al cuadrado más 3. X más 10, ¿sí? No, Es no, que yo no. por comodidad llevé a todo el otro extremo. Ah, ya, ok. ¿Lo ve? Para poder ocupar esa de la factorización de buscar dos números que multipliquen Sí, y sí. sumen. ¿Estamos bien? Sí, sí, Bien. lo entendí. Ok. Por lo tanto, acá puedo afirmar que la x puede ser igual a -2 o que la x puede ser igual a 5. Bien. Recuerden que cuando yo intersecto con el eje x, lo que estoy haciendo es encontrando estos puntitos. Bien. Em, por lo tanto, los puntos serían, está la x menos 2, y recuerden que la intersección con el eje x se hace y igual a 0, entonces sería -2,0, y el otro punto sería 5,0. Bien, ¿se entiende hasta ahí? Profesora. ¿Sí o no? Sí. Ok, vamos ahora con la intersección. ¿Con cuál eje? Con el eje y. Bueno, para hacer la intersección con el eje y, lo que nosotros hacemos es cambiar la x por 0. ¿De acuerdo? Entonces voy a cambiar la x por 0. Nuevamente acá, ¿ves tú esto? Cambia la x por 0. Si tú cambias la x por 0, ¿qué obtienes? Tienes y igual a menos 0 al cuadrado más 3 por 0 más 10. Eso indica que la y es 10. Bien, entonces el punto de intersección sería 0,10. ¿Estamos bien?
Luego nos dice, determina la inclinación. Tú sabes coser. Nos piden el vértice y el gráfico. Vamos ahora con el vértice. Profe, ¿Cómo en se alguna, calcula el vértice? en alguna situación podría pasar que no se intersecte ninguna vez a la I o que se intersecte más de una vez. Eh, Siempre se va a intersectar. Bueno, mira, acá en la intersección con el eje X sí que podrían haber tres casos. Bien, siempre en la intersección con el eje X hay un caso donde se intersectan dos puntos. Puede ser que se intersecte en un solo punto o puede que no se intersecte en ningún punto en el eje X, pero siempre va a intersectar al eje Y. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Otra cosa, por ejemplo, si ustedes no saben cómo factorizar acá, ¿qué harían? Si es una cuadrática que no se puede factorizar, ¿qué harían? Meterlo en la fórmula general. Exacto. O utilizar fórmula. Bien, la cual te da directamente los valores de X. Bien. Y obviamente que como yo ocupo esa fórmula, recuerda que dentro de la raíz dice b cuadrado menos 4 veces c, y ese número podría ser negativo. Bien, y tú encontrarías X números complejos, y eso no puede ocurrir porque estamos trabajando en los reales. Bien. Vértice. El vértice lo mencioné atrás, y el vértice tiene la forma siguiente. Es la abscisa menos b partido en 2a, y la ordenada es la imagen de la abscisa. Bien. Entonces tengo que hacer este cálculo, lo voy a hacer paso a paso. Por ejemplo, primero podríamos calcular menos b partido en 2a. Y recuerda que arriba ya hemos visto o identificado A, B y C. 3 dividido en 2 por A, y a quien es menos 1. Bien, esto es 3 medios. Bien, por otro lado, también necesito esto. Necesito f de menos b partido en 2a, pero f de menos b partido en 2a es lo mismo que decir f evaluado en 3 medios. Porque recuerda que menos b partido en 2a ya lo calculaste antes. Bien. ¿Quién será f de 3 medios? Sabiendo nosotros y nosotras que f de x es menos x cuadrado más 3x más 10. Esta es la regla. Entonces, por ejemplo, si yo te pido f de 1, f evaluado en 1, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Cambias todas las x por 1, ¿verdad? Entonces, si acá el ejercicio te pide f evaluado en 3 medios, tú lo que vas a hacer es cambiar todas las x por 3 medios y desarrollar. ¿Bien? Sora, consulta, ¿ahí se desarrolla Sí. con fracción o Sí. con el número decimal? Yo trabajo con fracciones. No sé si ustedes cómo lo trabajan en clase. ¿Tienen calculadora para el certamen? Sí. Ah, ya lo podrían hacer ahí. Porque ahí incluso hay unas calculadoras que tú le ingresas en fracción y te arrojan fracción. No sé si alguien tiene de esas calculadoras. Entonces, menos 9 cuartos, más 9 medios, más 10. ¿Saben sumar fracciones? Estas tres fracciones, ¿cómo las sumo? ¿Qué hacen para sumar fracciones? ¿O cuánto es el resultado? Ahí sacar lo mínimo como un múltiplo de 4. Ya, mínimo como múltiplo, dice su compañero 4, ok. Y luego, 4 entre 4, 1 por menos 9, menos 9. Más 4 entre 2, 2 por 9, 18. Más 4 entre 1, o 4 dividido por 1 es 4, por 10, 40. Quedándonos así 49 cuartos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok, entonces, ¿quién sería el vértice? 3 medios, coma, 49 cuartos. Listo. Jóvenes, la gráfica de una función cuadrática es una parábola.
Y gracias a que nosotros sabemos o conocemos el valor de A, puedo afirmar que la parábola es cóncava ¿hacia cuánto? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, porque A era negativo, ¿verdad? Este es el vértice. Atrás hemos calculado las intersecciones. Ahí las tenemos, intersecciones. Bueno, y ahora voy a afirmar pues que em, la parábola es cóncava hacia abajo. ¿Por qué? Porque A es menor que cero. Bien, porque A es menor que cero. Ok, entonces mira, tú sabes que la parábola va a ser cóncava hacia abajo. Tú conoces el vértice, tú conoces la intersección con el eje X y también conoces la intersección con el eje Y. Conoces muchas cosas ya para dibujar la parábola. Entonces voy a escribir acá lo que conocemos. Tenemos el vértice, que lo podemos observar acá, y tenemos las intersecciones. Menos 2,0, menos 2,0, 5,0 y 0,10. Y 0,10. Y también tenemos este. Bien, entonces lo que haces tú es dibujar en el plano cartesiano dichos puntos y después tirar desde el vértice. Como es cóncavo hacia abajo, pues hacia abajo haciendo que pase por todas las intersecciones que tenemos. Bien, menos 2,0 y tengo que dibujar 0,10 hacia arriba. Voy a trabajar de a uno. 1, 2, 3, 4, 5. Acá voy a suponer que está el 0,10. También necesito el vértice que es 3 medios. Podría checar esto. A ver. Ahí quizá. ¿Eh? ¿Cuándo es su certamen? ¿No tienen certamen todavía? ¿Próximo? El sábado, sábado, Este sábado. para los de mecánica primero, sí. Ok. Entonces tenemos el vértice. El primero ubiquemos estos puntitos. 5,0, 2, 3, 4, 5,0, menos 2,0, coma cero, 0,10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y también tenemos el vértice que queda justamente en 3 medios, que es 1,5. Por acá está el 1,5, 49 cuartos. ¿Cuánto es 49 cuartos? Oh, 12,5. 12,25. 12,25. ¿Sí o no? 12,25. Sí, profe. Sí, ya. Entonces acá había 10, 11, 12,25 más o menos por acá. Entonces traslado acá y ahí se encontraría mi vértice. Bien, ¿qué puntito es este? Recuerden que eso es 49 cuartos. Bien, o 12,25 que es lo mismo. Bien, entonces mira, este es el vértice y es cóncavo hacia abajo. Lo único que tenemos que hacer ahora es tirar la línea y se acabó. Bien, después lo que hacemos es esto y después también por acá. Algo así, bueno, debería de quedar mejor. Bien, pues, no entra acá. Cuando ustedes tengan dudas con esto, pueden dibujarla. Por ejemplo, usted hizo el ejercicio y quiere saber si estaba bien, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué hacen ustedes para comprobar cuando tienen que graficar? ¿Qué graficador tienen? ¿O conocen o aplican? Puedo utilizar Desmos o GeoGebra. Bien. Y esta sería la gráfica. ¿De acuerdo? ¿Preguntas?
Bien, esa sería nuestra gráfica. Ahora el ejercicio nos pide, además, dice, además, restrinja adecuadamente el dominio al codominio para que la función sea biyectiva y obtener la función, la inversa. Lo que vamos a afirmar a continuación sirve solamente para las cuadráticas. Bien, voy a copiar esto. ¿Cuándo una función inyectiva? ¿Cuándo existe la inversa? ¿Qué saben de la inversa? ¿Cómo debe ser mi función para que exista la inversa? ¿En qué parte va? ¿Ya vieron funciones inversas o no? Sí, tiene que ser biyectiva, o sea, biyectiva, sí. Que tiene que ser biyectiva. Bien, eso significa que sea inyectiva y que sea sobreyectiva. La función cuadrática en todo su dominio no es inyectiva. Gráficamente, para que tú veas que una función es inyectiva o no, puedes trazar una línea horizontal. Y si esta línea horizontal toca en dos puntos, deja de ser inyectiva. Bien, eh, esta claramente no es inyectiva. O se me había borrado. Ahí, acá es 49. 49. Y tampoco sería sobreyectiva, ¿cierto? Claro. O sea, dependiendo, no nos dicen acá cuál es el codominio, ¿verdad? Pregunta, acá mismo, ¿quién es el dominio de esta función? ¿Quién es el Todo lo dominio de real. todos los reales, ¿verdad? Porque tú te tienes que preguntar, ¿qué número puede tomar X? ¿Puede tomar cualquiera? ¿O hay alguna restricción? No hay ninguna restricción. Acá mi dominio, ¿quién es? Todos los reales, como dice su compañero. ¿Y cómo ven el recorrido a través de gráfica? El De imagen. recorrido se va pintando en el eje Y, mira. ¿Por dónde pasa la gráfica? ¿Hay gráfica por acá arriba, derecha, izquierda? O sea, va de 49 cuartos hacia abajo. Hacia abajo, ¿verdad? Es como ir pintando. Esto sí, todo esto sí lo toma, lo toma, lo toma. ¿Ok? Y este también lo toma, obviamente. Entonces, ¿cuál sería el recorrido? Toma todos estos puntos, desde menos infinito hasta 49 cuartos. Desde menos infinito hasta 49 cuartos, tomando 49 cuartos. Bien. Pero esta función no es inyectiva, jóvenes. ¿De acuerdo? No es inyectiva, por lo que ya les comenté. O también tú puedes observar que si tomas dos valores distintos, sus imágenes pueden ser iguales en un valor dado. Bien. Las parábolas, casi siempre nosotros solemos eh, restringir en la mitad de su dominio, pero particionando justamente en el vértice. ¿Ustedes se acuerdan qué numerito iba acá? ¿Qué número era? 2/3, creo, ¿verdad? O 3/2. Tres De medios. medio. Este era 3/2. Entonces, siempre que sea la parábola, tú lo que vas a decir es lo siguiente. Bueno, voy a restringir la función. Cuando hacemos restricción, no sé si ustedes le dan nombre nuevo a la función o hacen la línea y abajo escriben la restricción. ¿Qué es lo que hacen? Yo solo puse la F. Ah, Yo solamente puse la F y los paréntesis. O ya. sea, las cositas. Ujú. El problema es que la función f que tú tienes acá, su dominio son todos los reales, pero ahora tú vas a escribir una nueva función. Vas a restringir la función. No vas a tomar todo el dominio, sino que tú vas a tomar o bien el lado derecho desde la mitad del... Vamos a tomar otro color. Puedes tomar eso o también podrías tomar todo este otro lado. ¿Bien? ¿Cuál lado quieren tomar? ¿Derecha o izquierda? Profe, una consulta. ¿Es Sí. posible que usted explique ese punto? Porque ahí me falta, por favor. ¿En cuál parte? Todo lo que tiene que ver con la inversa y las restricciones principalmente. Ok, vamos a dejarlo escrito por acá. Para que exista la inversa, mira, tú tienes una función
sea f una función que va, qué sé yo, de A en B. Una función biyectiva, entonces existe la función inversa o la inversa de f, la inversa de f, la cual es la siguiente. Se llama f a la menos 1. Pero esto es solamente el nombre, no pensar que f a la menos 1 va a ser igual a 1 partido en f. Eso no, esta es la inversa, ¿de acuerdo? Y la inversa justamente va al contrario. Si la función f va de a en b, la inversa va a ir de b en a. ¿De acuerdo? Imagínate que tienes una función, acá está a, acá está b, esta es la función f, y la inversa haría lo contrario. ¿Se entiende? Ya. Pero para que esta función inversa exista, nosotros necesitamos que nuestra función sea biyectiva. ¿Y qué significa que sea biyectiva? F es biyectiva, esta sería la definición de inversa. F es biyectiva Si es sobreyectiva y es inyectiva. si es sobreyectiva e inyectiva. ¿Pero qué significa que sea sobreyectiva? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Cuándo es sobreyectiva? Cuando el recorrido de mi función f es igual al codominio. ¿Bien? ¿Sí? ¿Y cuándo es inyectiva? Eso tiene otra definición. Dice que es inyectiva cuando para todo a, b que pertenece al dominio de la f, se debe cumplir lo siguiente, que si yo tengo dos imágenes iguales, f de a igual a f de b, eso debe implicar que a es igual a b. ¿De acuerdo? O sea, la inyectividad es algo así, mira, gráficamente, si tú lo quieres ver a través de estos diagramas, si acá hay un A y acá hay un B, esto tiene que ir acá, a un solo elemento. Este elemento solamente puede convertirse en uno y distinto. ¿Bien? ¿Te das cuenta? Eso es, la inyectividad también es llamada uno a uno. Es como x1 igual a x2, profe, ¿cierto? Sí, cuando ustedes hacen eso de X, sí, seguramente que lo vieron con X1, X2, sí. Avanzaron harto desde la semana pasada, ¿verdad? ¿Vieron hasta qué tipo de funciones han visto? Vimos solamente lineal y cuadrático. Ah, ya, súper. Y la inversa, ¿verdad? Correcto. Ok, entonces fíjate, Profe, dígame. profe, disculpe, ¿Sí? es que lo que pasa es que, bueno, en mi caso, tengo claro lo que es inyectiva y biyectiva como concepto, Ok. como definición, digamos, pero en la práctica, ¿qué es? Porque lo que yo he ido viendo, no sé si estaré bien o no, pero veo que tiene que ver todo lo que es X relacionado con Y nomás, pero Exacto. se me, com- Un sí X está se bien, debe pero transformar en un único Y, en un 1. por eso, Y para tú mí tomas ese otro sería el valor, recorrido, ese sería el recorrido, ¿cierto? los transformados serían el recorrido, formarían el recorrido. Y ahí, ¿cuál es la diferencia ahí con el codominio? Físicamente en la gráfica, ¿qué sería el codominio y el El recorrido? ¿Cómo se codominio podría? es, mira, fíjate acá. Por ejemplo, acá, lo que está pintado de amarillo, ¿quién es? El recorrido. Ese es el Y, recorrido. y toda la recta, ¿quién sería? El codominio. ¿Sí? Sino que acá no nos dice, Pero esa recta tiene es los reales. un inicio y un fin. ¿Es Claro, todos los reales solamente? todos los reales, sí. Sino que Ya, acá no perfecto. nos dijeron dónde parte y dónde, hacia dónde llega nuestra función, no nos han dicho. Y como no nos han dicho eso, tú asume que el codominio, ¿quién es? Cuando a ti no te entreguen el codominio, tienes dos opciones. Preguntar o simplemente afirmar que es todos los reales y se acabó. Yo te pregunto ahora a mí, ¿es sobreyectiva la función? No. La función de ahora es sobreyectiva porque tocan los dos puntos de X, ¿o no? O sea, si Mm. es que no tiene definición, no sería sobreyectiva porque de ahí para arriba todavía quedan números que no abarcan.
exacto. El codominio es más grande que El codominio es la más localidad. grande. Ujú. O puede pasar Ya, que sea entonces la sobreyectividad tiene que ver con el codominio, entonces con el eje. con el, exacto, con el eje Y. El recorrido debe ser igual al codominio. Por ejemplo, ahora mismo esta función no es sobreyectiva. ¿Por qué no es sobreyectiva? Porque esos son distintos. ¿Los ves? Voy a firmar acá. F no es sobre. Voy a escribir solamente sobre. ¿Por qué? Porque el recorrido de mi función f es distinto al codominio. ¿Te das cuenta que acá solamente es un pequeño de la recta real? Estos son todos los real, todos. Y acá solamente es un trozo, son distintos. Entonces, si ya son distintos, f no es sobreyectiva. ¿Y por qué no es inyectiva? Porque toca más de un punto, tiene más de una imagen. Claro, puedes dar un ejemplo, por ejemplo. Porque en el eje X toma más de 2 puntos. A eso se refiere. Sí, como que acá tomas 2 puntos. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿cuánto es la imagen de -2? F evaluado a -2, ¿cuánto es? 2. Mira acá, recuerda, esta es la X y esta es la Y. ¿Quién era la Y? ¿Te acuerdas quién era la Y? La F de X. Entonces, si tú tienes un punto de la gráfica, tú ya puedes afirmar que este es X y este es F de X. Entonces, ¿cuál sería la imagen de -2? 0. Ya, perfecto, me queda claro. ¿Y cuánto sería la imagen de 5? Y me lo podría mostrar de nuevo porque Sí, no puedo. 0. 0. Entonces, fíjate, lo que no puede ocurrir es que tú tomes dos valores del dominio y te entreguen un mismo valor. Si eso ocurre, tú dices que no es inyectiva. ¿Entiendes? Mira, tú has tomado dos valores distintos, bien, y F has evaluado en esos dos valores distintos y te han dado algo que son iguales. Si esto ocurre, es no inyectivo. Gráficamente, ¿cómo puedo ver también que no es inyectivo? Trazando una línea imaginaria horizontal. Si ella toca en 2 puntos, ya no hay inyectividad. Entonces no me sirve esta función completa. Así como está completa, no me sirve porque no es sobreyectiva. Ni siquiera es inyectiva, ni siquiera es sobreyectiva. Entonces lo que voy a hacer es tomar solamente un trozo de la gráfica. De toda esta gráfica completa que tenemos acá, la voy a copiar. Ay, no se me copia. No. Ahí. Veamos si se me copia todo. A ver, dejémoslo ahí. Mejor grafiquémoslo de nuevo. Eh, lo que yo voy a hacer ahora, como la función en todo su dominio no es inyectiva ni sobreyectiva, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, me voy a parar acá y voy a trabajar o con el lado derecho o voy a trabajar con el lado izquierdo. ¿Con cuál de los dos lados quieren trabajar? Yo te pregunto, si solamente dibujáramos esa parte de la parábola, sabemos que acá está el 5,0, sabemos que acá está el vértice, el cual es 3 medios, 49 cuartos. Sí, 49 cuartos. Acá está el 49 cuartos. Acá está 3 medios. Si la gráfica de la función solamente fuese este trozo, y obviamente que esto va al menos infinito, ¿sería inyectivo? ¿Sería sobreyectivo? Primero, sería inyectivo si tú trazaras una recta horizontal por toda la gráfica. Fíjate, toma esta recta y mira. Al pasarla por toda la gráfica, intersecta en ¿cuántos puntos siempre? Un punto Debiera ser inyectiva porque inyectivo. tocan un punto no. Exactamente. Ok, entonces ya, ok, tienes la inyectividad. Pero para tener eso, tú vas a restringir la función. Tu función ya no va a ser f. Se va a llamar ahora f asterisco. ¿De acuerdo? La vas a llamar f asterisco. ¿De dónde? ¿Cuál va a ser su dominio? ¿Qué x vas a tomar? Las x que tú vas a tomar para que sea inyectiva. ¿Dónde viven? Pues si te fijas bien, van a vivir desde 3 medios hasta el más infinito. ¿Bien? Entonces sería desde 3 medios
hasta el más infinito. ¿Sí? También está la opción de tomar la otra parte y sería desde menos infinito hasta 3 medios. Porque recuerda que esta parábola va hacia abajo, toma cualquier otro valor. Ya, con esto yo llegan a la inyectividad. ¿Qué tendría que ocurrir para que sea sobreyectiva ahora? ¿Quién debería estar al frente? Antes de que me respondan eso, ¿cuál sería el recorrido en esta gráfica? Eh, Sería todo esto, ¿no? De 49 cuartos hacia el infinito negativo. Siempre se escribe los intervalos de menor a mayor. Entonces sería desde menos infinito hasta 49 cuartos. Profe, ¿por qué es 3 medios hasta el más infinito? ¿No es hasta el menos infinito si va bajando? No, es que tú vas tomando en el eje, recuerda, el dominio tú lo vas pintando en el eje X. Entonces, mira, pintemos. Toma este valor, ¿hay gráfica arriba y abajo o abajo? Sí, lo pinto. Sigo pintando, ¿hay gráfica arriba o abajo? Sí. Y en todo esto, siempre va a haber porque esto se va a ir hacia abajo. Pero recuerda, el dominio es lo que está en verde y el recorrido sería lo que está en amarillo. El dominio siempre se pinta sobre el eje X. Si hubiese tomado el otro trozo, yo tendría que haber pintado hacia allá. ¿Se entiende? Sí, sí. Ok, ya. Ya sabemos ahora cómo cambia. Ya no va a ser la función f, va a ser esta. Entonces, y la regla la regla de correspondencia va a ser la misma que la f, ¿de acuerdo? ¿Quién sería mi f de x? F asterisco evaluado en x, ¿quién sería? Lo mismo que me entregaron a mí, menos x cuadrado más 3x más 10. Creo que otra consulta que yo la había hecho y puse que era de 49 cuartos hasta el menos infinito. ¿Ya? ¿Tiene alguna relevancia ese orden que le damos? Sí, sí. Está mal escrito el intervalo. Recuerda, cuando tú quieres escribir un intervalo, siempre escribe de menor a mayor. Ah, ok. Aquí, ¿se entiende? Sino que se ve raro porque como acá, ¿verdad? Como va hacia abajo. Pero siempre, en el eje X tú vas a escribir los números de izquierda a derecha. Y en el eje Y, de abajo hacia arriba, para escribir el intervalo. Bien, ya. Pero esta es la función f, esta es la función f asterisco, la cual, gracias a todos los cambios que hicimos, es biyectiva. Y si es biyectiva, ¿quién existe? Tiene inversa. Tiene inversa. ¿Y quién sería su inversa? F asterisco a la menos 1. ¿Y de dónde a dónde va la inversa? Ya, Si la eso yo tenía función... que explicarlo porque esa parte no la entiendo tampoco. Ok, ¿dónde estaba? Acá. Mira, si tu función f va de a en b, la inversa va a ir de b en a. Sí, pero la práctica, en lo que En la aparece en la práctica, ecuación mira, o en el ah, gráfico. primero vamos acá mismo, con lo que ya hemos pintado. Mira, tu función f asterisco, ¿de dónde va? De lo verde al amarillo. Entonces, su inversa va a ir de lo amarillo a lo verde. Sería desde menos infinito hasta 49 cuartos, hasta, y ahora escribo esto. ¿Bien? Profe, entonces la inversa sería el recorrido de la función. Si yo tengo una función biyectiva que va del dominio al recorrido, su inversa va a ir del recorrido al dominio. Eso. ¿Se entiende? Se podría decir que básicamente Pues lo invertimos, ¿sí? En vez de escribir que va de acá a acá, mira, voy cambiando los colores. y ¿Bien? eso eventualmente tendríamos que graficarlo. No, no nos piden graficar inversas todavía.
Bien, pero lo que sí necesito saber es quién es f asterisco a la menos 1 de x. ¿Quién será? Esa es la gran incógnita, ¿verdad? Porque igual necesitamos su regla de correspondencia. La pregunta, ¿quién es? ¿Qué debería yo escribir acá? ¿Saben cómo hacer Debería eso, ser no? menos i cuadrado más 3i más 10, ¿o no? Pero ¿qué es lo que se hace? Para calcular lo que necesito acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos hacer es calcular x en la siguiente ecuación. Y igual a menos x cuadrado más 3x más 10. ¿Bien? Necesito que me digan cómo calcularían x en este caso. ¿Qué harían? ¿Podemos usar la fórmula general? ¿Ya? O podemos hacerlo Sí. como lo hicimos delante? Claro, pero para hacer eso hay que llevar todo a un lado y en el otro lado debería quedar cero, ¿verdad? Entonces escribo menos x cuadrado más 3x más 10 menos y. Bien, y utilizo la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Menos b. ¿Quién es b en este caso? 3 más, 3x. solo 3, ¿sí? Sí, sí, sí. Más menos raíz b al cuadrado. ¿Cuánto sería? 3 al cuadrado. Menos 4 veces a, que es menos 1, por c. ¿Quién es c? 10. Esto vendría a ser a, esto vendría a ser b, y c tendría que ser todo lo que no tenga la variable. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Entonces sería 10 menos y. Todo esto dividido por 2 por a, que es menos 1. Si nosotros calculamos esto, nos va a quedar menos 3 más menos y trabajamos adentro de la raíz. ¿Cuánto nos quedaría si trabajamos dentro de la raíz? ¿Qué nos quedaría? Apliquen distributivo y todo ese tipo de cosas. 90 queda, pero profe, ¿Seguro? no, pero menos los 9. 3 al cuadrado, 9. Mira, menos 4 menos 1, multiplícalos. ¿Cuánto te da? 4. Y ese 4 va a tener que ingresar acá. Lo voy a hacer paso a paso. 10 menos i. Bien, entonces nos quedaría menos 3 más menos distributiva del 4 y nos queda 9 más 40 menos 4i. Bien, todo dividido por menos 2. Ay, cuadro. ¿Y así cuánto obtenemos? ¿Quién es x? X es igual a esto mismo. Ups. Mejor lo voy a escribir. Menos 3 más menos. Y acá vamos a tener la raíz cuadrada de 49 menos 4i. Todo dividido en menos 2. Bien. Podemos distribuir ese menos 2 y así obtener, fíjate, menos 3 entre menos 2. O primero observar esto. 49 menos 4 dividido en menos 2. O, porque acá hay dos casos, ¿verdad? Uno con positivo y uno con negativo. Menos 3 más, nos faltó acá la i. Podemos separar acá y obtener así x igual. Menos 3 entre menos 2, 3 medios.
Menos esto entre menos 2 más raíz de 49 menos 4i dividido en 2. O la x va a ser igual a 3 medios menos la raíz de 49 menos 4i, todo dividido en 2. Tenemos esas dos opciones. ¿Preguntas? La respuesta quedaría expresada así. Ahora la pregunta es, ¿cuál de las dos escojo? ¿Cuál de las dos escogemos? La negativa, yo creo. La negativa, porque ¿Por como la qué? parábola va hacia abajo, ¿Ah? yo elegiría la negativa porque Es la parábola va hacia abajo. porque es el reflejo de la positiva está en el lado negativo. Menos b más menos eso está bien, dividido en 2a. Entonces tenemos dos trozos, hacia acá o hacia acá. ¿Cuál de los dos trozos deberíamos tomar acá? Esto, parte. Seguros que tomamos la negativa y por qué. ¿Cuál deberíamos tomar? Me parece raro acá que sea 3, porque esto imposible que nos dé negativo, ¿verdad? ¿O sí? ¿Esto podría ser negativo alguna vez? Ah, no, pero dice que va hasta 3 medios. No, sí, está bien. Si usted va a tomar el lado derecho, que es como este caso, vamos a tomar el positivo. Y si nosotros pasamos para el otro lado, sería el negativo. Bien, en este caso, tendríamos que trabajar, tomar este lado. El lado positivo, entonces, profe. Sí, con el que quede con más. Y Debería ser así. eso es porque es menos x elevado a 2, ¿cierto? Sí, sí, Por- exacto. profe, ¿es porque menos X o porque nosotros elegimos el lado derecho? Es porque nosotros elegimos el lado de derecho. Si hubiésemos escogido el lado izquierdo, ¿qué hubiese pasado? Ahí, ahí hubiera sido negativo. Porque la Claro, X se va yendo hacia el lado negativo. Por eso, ¿no? exacto. Sí, exacto. Bien. Ya, pero ahí no termina. Ahora hay que hacer el cambio. Ahora hay que cambiar. Aquí hay que hacer un cambio y hacer el cambio. Ahora necesito cambiar la X por la Y. Donde yo vea una X la cambio por Y, donde vea una Y la cambio por X. Me va a quedar esto dividido en 2. Y esa sería la inversa. Profe, ahí donde el 49 menos 4i, ese no debería ser 4x. Gracias. Debería ser ¿cuánto? 4x. Bien. Profe, y eso queda expresado sí, pero si uno lo quisiera graficar, ¿cómo grafica el 4x? O lo que está dentro de la raíz, ¿cómo se grafica? Eh, es difícil de graficar, así como tú lo ves. ¿De acuerdo? ¿Les enseñaron a graficar inversas o no? No, profe. No, entonces todavía no. Ver una función y decir yo, mira, ese su gráfico es muy difícil. Es por eso que después viene algo que se llama la derivada y la derivada sí que te dice ya, mira, si tú haces todo esto te voy a decir quién es exactamente la gráfica. Y tiene que ver con límites y muchas cosas más. 49 menos 4 y todo dividido en 2.
O sea que habría que derivar lo que está dentro de la raíz cuadrada y ahí se podría graficar. Sí, pero eso es materia de más adelante. Pero lo que sí te puedo decir es, por ejemplo, cuando tú quieras dibujar inverso, lo que se hace es trazar una línea acá y se va viendo como un espejo. ¿Sí? ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, es como la simetría, ¿cierto? Exacto. Es como, imagínate, pinta acá una recta y igual a X y trabaja la simetría con respecto a ese eje. Y ahí te va a dar la gráfica de esto, de la inversa de esto. ¿Bien? Profe, ¿puede bajar un poquito para ver el cálculo de la X? Sí, es largo. Pero bueno, es que es mecánico estos jóvenes. Usted va y ocupa la fórmula cuadrática y después tú vas a escoger. Si tú hubieses tomado el otro extremo, si hubieses dibujado para acá, ahí hubiésemos tomado. Si nosotros hubiésemos dibujado para este lado, jóvenes, ¿cuál hubiese sido el recorrido? O perdón, ¿cuál hubiese sido nuestro dominio si hubiese dibujado para este lado? Desde menos infinito hasta 3 medios. ¿De acuerdo? Tita. Y ahí hubiese sido distinto. Con el acá hubiese cambiado. Hubiésemos tomado el otro lado. Este no iba a cambiar, pero este sí iba a cambiar de menos infinito hasta 3 medios. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, no relacionada a la materia, pero esta clase la va a subir a Deca, ¿no? La de la semana pasada se la subieron, ¿o No, no? en mi caso no participé en la clase. ¿No es la primera vez que viene? Sí, ¿Usted es el estudiante del profesor Marcelo? sí, Ah, ya. Sí, yo lo voy a subir a Deca porque tengo acceso a Deca. La pizarra, pero sus compañeros no sé dónde suben el video. Tendría que preguntarle a ellos. Nosotros lo Sí, yo le subimos podría después que enviar. termine la clase. Ah, ¿cómo? La Podría clase, subir después sí, que termine la clase. sí. ¿Se puede contactar? Ya. ¿Puede alguien dejar un correo para que su compañero en el chat dejen un correo para que se comuniquen después, por favor? Sí, por supuesto. Gracias. Ya largo este ejercicio, muy largo. Y ahora tenemos que ir corriendo con nosotros. Em, Vamos ahora con otra cosa, otro ejercicio. Este, de nuevo lo mismo, para algo parecido. ¿Vieron funciones con raíces o no? eh, ¿Sí? al menos en mecánica Sí, sí. sí vimos el ejercicio de eso. Ok. Aquí yo necesito, dice, determina los conjuntos A y B para que la función sea invertible y calcule la inversa en cada caso. Acá yo necesito saber eh, qué harían ustedes. ¿Qué harían en este Evaluar la ejercicio? raíz. Lo que yo Evaluar haría la raíz. fuera calcular el dominio, calcular el recorrido, ver si es inyectiva, ver si es sobreyectiva. Y si después ya es sobreyectiva, empiezo a trabajar con la inversa. ¿Sí? Partamos con el Profe, dominio. ahí en ese caso lo tiene como dos ejercicios diferentes o están Sí, pidiendo que esta es los dos la A y trabajen esta es como la nosotros. B. Esta es la A y esta es la B. Sí, son distintos. Ya, perfecto. Bien. Entonces, vamos. Esta es la
Como la típica forma de ver inyectividad sobre eyectividad, dominio, recorrido y todo. Entonces, ¿quién es el dominio? Son todas las X que viven en los reales de tal forma que f de X existe en R. Existe en R. Bien, nosotros sabemos quién es f de X. Quiero que quede claro que cuando tú veas una f de X, automáticamente tú sepas que eso es la Y. Bien, entonces acá son X que están en los reales, de tal forma que toda la expresión 1 más raíz de X menos 5 debe existir. ¿Y dónde debe existir? En R. Entonces pregúntate, ¿tú puedes evaluar cualquier valor acá? ¿La X puede tomar cualquier valor o es que hay alguna restricción? Aquí no hay restricción. ¿Cuál sería la restricción? Siempre que hay una raíz, hay El una restricción. 5. Que Aquí no Que puede sea ser negativo. negativo. Que X No menos puede, 5, ¿cómo debe ser? no puede Mayor o ser igual negativo. que eso. Mayor que cero. Mayor o igual, porque puede ser cero igual. Bien, Mayor o Mayor o igual a igual a cero. ¿sí? Y si fuera una fracción, distinto del Profesora, cero, ¿no? disculpe, ¿Sí? ¿no hay otra forma de expresarlo? Que me parece que hay otra forma en que lo expresa el profe cuando está desde x menos 5 sobre cero. Ahí no es posible colocarle de cero a infinito. A eso vamos a ir ahora. Bien, entonces sería X mayores o iguales que 5. ¿Quiénes son los mayores o iguales que 5? Pues dibuja una recta, ubica el 5 y te... ¿Dónde está? ¿A la derecha o a la izquierda los mayores? Pues a la derecha. Entonces pintas todo esto, acá está más infinito, el intervalo sería desde 5 hacia más infinito. ¿Sí? ¿A eso se refería? Perfecto, profe, gracias. Bien. Ok, ya tengo el dominio. Vamos ahora con el recorrido. Veamos el recorrido. Recuerden, son las y que están en los reales de tal forma que existe un valor X que vive en el dominio de F con la condición de que, con la condición, coma, y sea igual a F de X. Bien. ¿Trabajan así el recorrido ustedes o no? ¿Cómo estaban trabajando el recorrido en clase con esto, con esta definición? Sí, Perfecto. ¿Ya qué hace luego? mantenemos lo que está en el dominio y después empezamos a trabajar despejando y, o sea, x de y. Exactamente. El dominio de F lo reemplazo porque lo conozco. Y acá por reemplazo la F de X porque también la conozco. ¿Quién es F de X? 1 más raíz de X menos 5. Y ahora lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Despejar X, ¿eh? Y ahí tú escribes toda esta, la vuelves a escribir acá. Y igual a 1 más raíz de X menos 5. Tu objetivo ahora es calcular X. ¿Bien? Entonces acá nos queda Y menos 1 es igual a la raíz de X menos 5. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Jóvenes, ¿qué condición puedo observar acá? ¿Cómo va a ser Y menos 5 siempre sabiendo que es igual a una raíz? ¿Qué puedo afirmar de Y menos 1? Que va a ser mayor o igual que 0. ¿Sí o no? Como Y menos 1 es igual a la raíz de algo, Y menos 1 pues va a ser mayor o igual que 0. Escribo esa restricción y la guardo. ¿De acuerdo? Sigo. ¿Qué hago acá para yo poder sacar prácticamente la X? ¿Qué harían ustedes cuando tienen una raíz? Aplican raíz cuadrada. Quedando así y menos 1 al cuadrado igual a X menos 5. De donde pues X es igual a Y menos 1 al cuadrado más 5. ¿Has logrado despejar la X en esta ecuación? Sí. ¿Había alguna condición para la Y? Sí. Bien.
Entonces tú lo copias y que pertenece a los reales, tal que existe X. ¿Encontraste la X? Sí, es todo esto, entonces lo copias. Pertenece, el resto lo hago igual, 5 al más infinito. Ya no escribo igual a esto porque yo ya lo calculé. Pero lo que sí voy a escribir es la restricción. ¿Cuál es la restricción? Que i menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Bien, ¿qué significa que existe este numerito y que pertenezca acá? ¿Qué información te entrega eso? Ese va a ser mi Información. recorrido. No. Cuando tú ves esto, ¿qué significa? Que puede tomar todos sus valores. Que esto que yo acabo de señalar en verde, al pertenecer a este intervalo, lo que yo acabo de señalar en verde debería ser mayor o igual que 0. Bien. Y si i menos 1 es mayor o igual que 0, y es mayor o igual que 1. Pregúntate, ¿habría una restricción acá en i? Acá. Ah, perdón, mayor o igual que 5, ¿verdad? No que 0. Acá. Porque si dice, esto pertenece al intervalo de 5 más infinito. ¿Qué otra cosa te quiere decir eso? Pues que lo que está acá es un número mayor o igual que 5. Y acá tú tienes que empezar a despejar la i. ¿Bien? Porque es ahí Estamos, al infinito representa el recorrido. ¿Sí? esto de acá nos va a ayudar, sí, el recorrido, pero también tenemos que trabajar esta parte del lado izquierdo. ¿Me entiende? Eso es porque el 5 está incluido dentro Intervalo. del intervalo y habría que, por ejemplo, si lo grafica con los intervalos, tendría que pintarlo con un punto negro, ¿cierto? Exacto, sí, Y si no está incluido, se deja en blanco el punto. exacto. Esta afirmación que está escrita acá, ¿es verdadera o falsa? Esto, ¿verdadero o falso? ¿Un número elevado al cuadrado siempre es mayor o igual que 0? ¿O no? Sí, sí. Y el 0 elevado al cuadrado. Sí, porque aunque fuera negativo quedaría positivo. Entonces Claro. cualquier número podría ser igual, por lo menos. ¿Qué Sí, valores de i cumplen esta condición, jóvenes? ¿Qué valores de i tú ingresas acá y se cumple automáticamente esta condición? ¿Cualquier i o no? Con el Desde 1. el, desde ¿El el, 1 lo desde el cumple 1 o hacia no? adelante. Desde el O 1 sea, hacia menos ¿Cuánto? adelante. 1. ¿El menos 1 cumple o no? Menos 1, menos 2 al cuadrado, 4. ¿Mayor o igual que 0? Sí. ¿Quién más? El 1, el 100, el menos 1.000.000. ¿Lo cumplen o no lo cumplen? O bueno, si tú quieres trabajar más acá, pues aplica raíz a ambos lados. Si aplicas raíz acá de 0, ¿cuánto es? sí. Y la raíz de i menos 1 al cuadrado, valor absoluto de i. Y ahí te trabajaríamos con valor absoluto. Pero aquí solamente tú te podrías preguntar, ¿qué valores de i yo puedo ingresar a esta expresión para que me dé algo verdadero? Cualquier número real. Cualquier número. ¿Bien? Cualquier número real, eso siempre es verdad. Entonces tienes lo siguiente, tienes que la i es un número real, acá nuevamente te dicen que es un número real, pero que tiene que ser mayor o igual que 1. ¿Cómo representas tú los números reales mayores o iguales que 1? ¿Cómo se escriben los números mayores o iguales que 1? Te paras en el 1 y dices, ¿qué parte pinto si yo quiero los mayores o iguales que 1? Para el lado derecho. Está el más infinito y acá está el menos infinito. Entonces sería de 1 hacia más infinito. ¿Bien? ¿Y quién sería eso? ¿Qué ¿Todos los sería? reales positivos, profe?
desde el 1 al más infinito. Mm. ¿Sí? Porque dice y mayores iguales que 1. Y mayores iguales que 1. Desde el 1 en adelante. ¿Sí? Profe, esa parte no me quedó clara porque si usted ponía casi cualquier número dentro de ese paréntesis, le iba a dar positivo y además igual o mayor que cero. Entonces, ¿por qué del 1 al Ah, infinito? no, es que yo estoy tomando esta. Mira, esto que está acá es esto. Porque nosotros afirmamos que eran todos los reales, ¿sí o no? Sí. Esto es de esto. ¿Bien? Y lo que está escrito acá es de esta parte. O sea, tienes dos condiciones. Quiero que Ah, me entregues números reales que sean mayores o iguales que 1. ¿Se entiende? sí. ¿Sí? Sora, ahí dio cero porque pasó 5 restando, ¿cierto? ¿Sí? O resté 5 a ambos lados también. ¿Se entiende? Pero ahí en ese caso, profe, esos son todos los reales porque está elevado al cuadrado, obviamente, porque si estuviera al cubo Exacto. ya no sé. Exacto. Claro, si estuvieran al cubo, si hubiese estado al cubo, tendrías que haber aplicado ¿qué cosa? Raíz cúbica, y ahí te queda i menos 1 mayor o igual que 0 y después i mayor o igual que 1. ¿Sí? Sí, profe. Cambia, siempre hay que tener cuidado ahí. Ok, ya sabemos cuál es el dominio, ya sabemos cuál es el recorrido. Como no me entregan el codominio, voy a afirmar que son todos los reales o simplemente decir, bueno, el recorrido en este caso va a tener que coincidir con el codominio porque me están pidiendo que la función sea invertible. Para que sea invertible debería ser sobreyectiva. ¿Qué nos estaría faltando acá por probar? La inyectividad. ¿Es F inyectiva o no? Inyectividad. ¿Saben cómo trabajar la inyectividad? Inyectividad. ¿Cómo trabaja la inyectividad? Ningún valor se repite. ¿Cómo? Ningún valor se repite. Ya, y siempre se va a trabajar de la siguiente forma, sea x1, x2 que viven en el dominio de la función f con la condición que f de x1 Da igual sea a f de x2. eso. Tú, después de igualar esto, deberías llegar a que x es igual a x1 es igual a x2. Si llegamos a probar que x1 es igual a x2, eh, habremos probado que es inyectiva. ¿Quién es f en este caso? ¿Qué es lo que hace la f? ¿Cuál es su regla de correspondencia de f? ¿Qué hacía f? ¿Se acuerdan? ¿Quién era f de x? Ahí Como transformador, que ¿Sí? ¿Quién transformaba era la... 1 más raíz de x menos 5? ¿Así era o no? sí, creo que ¿Sí? sí. No me acuerdo. Ok. Ujú. ¿Quién sería entonces f de x1? Ahí tendría que reemplazar por x1 y x2 a ambos lados. Exacto, entonces en toda la expresión, si yo veo una x, la cambio por x1, entonces te quedaría esto. X1 menos, no me gusta a mí escribir x1, x2 porque quizá los numeritos abajo les complica, yo siempre le llamo A y B, sean A y B que viven y empiezo a trabajar, ¿bien? Y por el otro lado lo mismo, pero con x2 menos 5. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Esta es tu f de x. F de x es 1 más raíz de x menos 5. Si yo quiero f de x1, va a ser 1 más raíz de x1 menos 5. Si quiero f de x2, va a ser 1 más raíz de x2 menos 5. Cuando ya trabajamos acá, mi objetivo va a ser despejar la x1, la x1. ¿De acuerdo? Entonces, miren, hay un 1 al lado. ¿Qué hacemos?
restamos 1 a ambos lados. Al restar 1 a ambos lados nos queda esto. Y en el otro lado que nos queda, pues esto. ¿Qué harían después, jóvenes? Elevar al cuadrado. Elevamos al cuadrado. Y si elevamos al cuadrado nos queda x1 menos 5 igual a x2 menos 5. ¿Qué hacemos luego? Dividir por 5. Sumar 5, No sé. ¿sí? Y acabamos de llegar a que x1 es igual a x2. ¿Qué significa eso? Por lo tanto, f es inyectiva. Si tú llegaras a una expresión que te diga x1 igual a x2 más 1, no es inyectiva. Tú tienes que partir en f de x1 igual a f de x2 y llegar a que x1 es igual a x2. Bien, así definimos f de la siguiente forma. Ah, como que nos faltó la sobreyectiva, ¿verdad? Bueno, pero ya lo vamos a escribir acá. Mi función f, para que sea sobreyectiva tal como nos pide el ejercicio, va a partir en el dominio, que es de 5 a más infinito, y va a caer, o sea, los elementos se van a transformar en el recorrido. ¿Y quién era nuestro recorrido? Mayores o iguales que 1, ¿o no? ¿Sí, verdad? ¿Lo recuerdan? Sí. Ok, ya, ahí está mi función. Este vendría a ser la A y esta vendría a ser la B. Y obviamente que acá teníamos la condición que I era igual a, o que f de x era igual a ¿quién? ¿Quién era mi f de x? 1 más raíz de x menos 5. Ahora vamos por la inversa. ¿Quién sería la inversa? ¿Cómo se hace la inversa? Si la inversa va de acá a acá, la inversa va a ir desde acá hacia el otro lado. Entonces va a ir desde el 1 al más infinito hacia el 5 más infinito. ¿Bien? Ya, pero la pregunta es, ¿quién es f a la menos 1 de x? ¿Qué se hacía para determinar quién era esto? ¿Se acuerdan lo que hicimos atrás con la cuadrática? ¿Se acuerdan? Y teníamos que despejar la x. Pero nosotros en este ejercicio ya lo hicimos. Cuando uno calcula el recorrido ya lo hace, mira. ¿Quién es la x? 5 Y más menos 1 al cuadrado más 5. Y recuerda que tienes que cambiar la x por y la y por x. Entonces sería x menos 1 al cuadrado más 5. X menos 1. Entonces la inversa del recorrido. No. Para escribir la regla de correspondencia de la inversa, utilizo el recorrido. ¿Bien? Más 5, no menos 5. A ver. Sí, más 5. ¿Sí? Quiero que entiendas que el dominio es un conjunto. El recorrido es un conjunto. Porque mira, dominio, recorrido, regla de correspondencia. Esto te va a decir cómo vas a transformar cada elemento. La inversa va a ir ahora del recorrido de f hacia el dominio de f. ¿Y cómo se van a transformar esos elementos? ¿Cómo es que yo obtengo esto? Tú vas a observar en el recorrido, recuerda que en el recorrido nosotros hemos calculado x. ¿Y quién era x? Y menos 1 al cuadrado más 5, ¿verdad? Y justamente eso te va a ayudar a encontrar la regla de correspondencia de la inversa, haciendo cambiar la x por y la y por x. Entonces te queda y igual x menos 1 al cuadrado más 5. Bien, y cuando hagas eso,
tú lo tomas, bien, y lo reemplazas acá. Bien, para eso tú te ayudas del recorrido que ya calculaste antes. ¿Entiendes? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Ninguna pregunta? ¿Me escuchan Sí, también? profe, La última parte me perdí un poco, profe. igual, profe, donde definió F, cuando definió F, estaba buscando que fuera biyectiva, ¿cierto? Exactamente, sí. Como ya era inyectiva, lo único que yo necesitaba era que sea sobreyectiva. Y para que sea sobreyectiva, acá en el codominio tú tenías que escribir el recorrido. ¿Sí? Y esto te lo entregaba el ejercicio. Para escribir la inversa, lo escribes al contrario. ¿Te das cuenta que cambian de posición? Sí, ¿Queda claro ahí? Sí, ya. Pero también necesito saber cuál es su regla de correspondencia. Es decir, ¿quién es f a la menos 1 de x? Por favor, no pensar que f a la menos 1 es 1 partido en f. Eso no. ¿Queda claro? Es la inversa en este caso. ¿Quién es la inversa? Yo necesito saber qué voy a escribir acá. ¿Qué es lo que tú vas a escribir acá? Tú vas a tener que ir atrás en tus hojas y ver quién era la x cuando tú calculaste el recorrido. Entonces, vamos atrás. Vamos atrás y mira que en el recorrido hay una parte donde te dice despejar x en, y ahí justamente encontraste la x. Entonces la llevas allá adelante y dices x va a ser esto. Y ahí tú tienes que hacer el cambio. Donde tú veas una x la cambias por y, donde veas una y la cambias por x. Haces el cambio, bien, y ahora este trocito que está acá, tú vas y lo escribes acá. Y esa sería su regla de correspondencia. Bien, mira, por ejemplo, vamos a ver un elemento. Esto sería mi A, esto sería B, esta sería mi función. Por ejemplo, B. Yo te pregunto ahora, ¿en quién se transforma 9 a través de la función? ¿En quién se transforma 9? Ah, entonces estoy diciendo, pero yo sé cómo aplicar la función f de x, porque es 1 más la raíz de x menos 5. ¿Bien? ¿En quién se transformará 9? Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Cambiar acá la x por 9 igual a 1 más raíz de 9 menos 5. ¿Cuánto es eso? 9 más 3. 5, 3. ¿Quién va a estar acá? 3. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, ese es 3. Y 4. ahora la pregunta es, cuando tú te regreses con la inversa, que es f a la menos 1, este 3, ¿a dónde debería ir? ¿A dónde debería ir el 3? A 9. Veamos si es verdad mediante su regla de correspondencia. La regla de correspondencia de la inversa es x menos 1 al cuadrado más 5. Entonces yo me pregunto, ¿será que el 1 también, la función f transformó el 9 en 3? Entonces ahora yo me pregunto la inversa, el 3, ¿en quién lo debería transformar? ¿En quién lo debería transformar? Hacia allá ahora, El 9. en 9. Veamos si es verdad, mediante la regla de correspondencia. Entonces yo lo que tengo que hacer es f a la menos 1 ahora de 3 va a ser igual a 3 menos 1 al cuadrado más 5. 3 menos 1, 2 al cuadrado, 4, más 5, 9. Y ahí está. Mediante la función f, el 9 se transforma en 3. Y si yo quiero saber de quién fue el que se transformó en 3, le aplico la inversa y llego nuevamente al 9. Esa es la inversa. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Sigamos. Ok. Ejercicio 4.
Estamos sobre la hora ya. Eh, ejercicio 4. No nos va a dar tiempo para hacer eso. A ver, volvemos. ¿Y tu certamen hasta qué parte es? Se supone que de todo funciona. ¿Y cuándo vuelven a tener clase? Tenemos clase el viernes. ¿Y eso también viene en la materia? ¿En el certamen? O sea, mañana tenemos clase, me parece. Mañana Ya. miércoles. Los ejercicios que no alcancemos a ver, ¿se los puedo enviar después? ¿O no? Sí, sí, por favor. Por favor. Ya, los que estén marcados en amarillo, que a mí me hayan preguntado, si tienen dudas, también me pueden preguntar por el correo, ¿de acuerdo? Jóvenes, ¿quién es f de menos un medio? ¿Qué es lo que hacen acá? ¿Cómo se llama este tipo de función? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se les llama a estas funciones? Funciones por tramos o funciones por trozos también se llaman. Bien. Acá nos piden evaluar la función en menos un medio. Entonces tú te tienes que fijar. Menos un medio cumple esta condición o esta condición. ¿Cuál de esas tres condiciones cumple? ¿La primera, la segunda o la tercera? Menos un medio menor que cero, menos un medio está entre cero y uno o menos un medio mayor o igual que uno. Pues menos un medio es menor que cero. Entonces la función te dice, si tú vas a evaluar la función en números menores que cero, el resultado es cero. Entonces, esto sería cero. Bien. Ahora voy con un tercio. Recuerda, esta es la x. Esta es la x. X es un tercio. ¿En cuál de los tres trozos se puede, en cuál, bueno, cuál de estas tres condiciones lo cumple? La primera, segunda o tercera, la Primera. segunda, la tercera, el un tercio. Un tercio es 0,3. 3, 3, 3, 3, 3. Entre 0 y 1. Entre cero y uno. Y ahora te dice, bueno, si tú tienes que trabajar con números entre cero y uno, f de ese número va a ser exactamente el mismo número. Entonces, ¿cuánto será f de un tercio? Un tercio. Tercio. ¿Bien? Porque te dice lo mismo. F de 4 ahora, ¿cuál de las tres condiciones cumple? 5. La tercera. ¿Sí? La tercera, ¿y qué nos dice acá? F evaluado en x es igual a x más 1. F evaluado en 4 será 4 más 1. ¿Y eso cuánto es? 5. Bien. Voy a ir con el 6,2, que es un número mayor o igual que 1. Entonces nos queda f de x es igual a x más 1. Entonces 6,2 más 1 será igual a 7,2. Y listo. Y tienes que ver dónde vive la x para saber cuál de las condiciones vas a trabajar. Bien. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Esto no hay que graficarlo, profe, pero cuando se grafica quedan como puras rayas así unidas con otras. Son como Sí. trozos. Sí, acá solamente nos piden evaluar, no nos pedían graficar. Sí, cuando tenemos que graficarlas quedan por trozos. Algo así. Bien. Gracias a la gráfica, la función definida por tramos, que se indica hallar todas las interacciones de los gráficos con el eje. ¿Trabajaron con función valor absoluto también? Veamos. Esa es la que queda como una V, profe. Sí, la valor absoluto. Ujú.
pero el profesor quiere que lo escriba por trozos. Vamos con la C primero. Para menores que -3, ¿qué es lo que se tiene que hacer? -3, X y 3. X menores que -3, X mayores iguales que -3 y menores iguales que 3, y X mayores que 3. Ya, grafiquemos entonces. Para menores que -3, dice que hay que dibujar -3. Entonces me ubico en -3. Para todos los menores que están acá, ¿qué valor nos va a entregar la función evaluada en cualquier valor de estos? -3. Entonces, 1, 2, 3. Ubico acá, pinto, abierto porque no lo toma. Ok, ahí. eh, y 1, 2, 3 y trazo hacia allá. La función constante. Sí que saben que es la gráfica de una función constante. Ay, no sé por qué se paro acá esto. Eh, esta es una función constante, sus gráficas son horizontales, ¿bien? Son líneas horizontales. Para mayores que 3 es 3. Entonces te fijas en 3, 1, 2, 3. Acá estaría 3. Sus imágenes siempre son 3 y acá está el 3. Entonces acá abierto y después trazo hacia allá. ¿Preguntas hasta acá? Ahora dice que los valores entre -3 y 3, incluyéndolos, debo dibujar X. ¿Qué tipo de función es X? F de X igual a X. Yo te digo F de X igual a X. ¿Qué tipo de función es? ¿Inyectiva? Sí, pero ¿cuál es su gráfica? ¿Cuál sería la imagen de -3? La gráfica Como, de la, 3. como valor absoluto. eh, la gráfica de las funciones que tienen la forma AX más B, ¿qué son? Las gráficas son rectas. ¿Cómo dibujas tú una recta? ¿Cómo dibujamos una recta, jóvenes? Tomas dos puntos, los evalúas y los dibujas. Yo te pregunto, ¿quién es f de -3? ¿Quién sería f de -3 en este caso? Acá está el -3. Dice, bueno, si x es -3, f de x será x. Entonces, f de -3 será 3. Con esto tú tienes la información de que tienes el punto -3, perdón, -3. Ahí tienes un punto. Ahora vamos con el otro valor. Eh, f ahora de 3. Como cae acá, dice f de 3 será 3. Entonces ubicamos el punto 3,3. Vamos a ubicar estos dos puntos y voy a unirlos a través de una línea. Voy a unir una. Dibujemos -3,3. Por acá cerraría y acá hacemos esto. Y esa sería la gráfica. Bien, ¿De qué la última era una función lineal, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿era una función lineal la última? Mm, ¿F de X igual a X?
¿Es una función lineal? Sí, claro que sí. Todas las que tengan la forma de un número por x más otro número es una función cuya gráfica es una línea. Función afín también le llaman. ¿Sí? Sí, profe. Ok, vamos con A, B, C, D. La D. ¿Cómo se escribe la D? Valor absoluto de x. ¿Cómo lo digo? ¿Quién es el valor absoluto de x? Definición. ¿Qué dice la definición? Es x para x mayores o iguales que cero y es menos x para x menores que cero. ¿Sí? La gráfica de una función valor absoluto es la siguiente. ¿Sí? Simplemente hay que dibujar las líneas. Bien. La gráfica es la siguiente, jóvenes. Acá tomamos puntos varios y nos va a quedar esta gráfica. Como particionar el primer cuadrante en dos, ¿se dan cuenta? Y lo mismo hago en el segundo cuadrante. Ahí. Esa es la gráfica de un valor absoluto. Bien. ¿Preguntas? Por favor, vamos a- Eh, no sé si tienen alguna otra pregunta con respecto a esto. El Sí, día, profe. Había dime. visto, por ejemplo, el valor absoluto de x. eh, Aparecía en algunos textos como valor absoluto de x igual a raíz cuadrada de x cuadrado. Sí, O sea, sí, sí. A sí, ver, y x también. es igual a raíz de x al cuadrado. Sí. Eso es para cuando tú tengas, siempre que tú veas raíz de x al cuadrado, automáticamente es valor absoluto de x. ¿Sí? Sí, Pero para la gráfica nos sirve esta forma de escribirlo. Bien. Estaba ya. pensando si nos podemos reunir el día jueves un ratito. ¿Cuándo es su certamen? Mañana igual podría ser, mañana es miércoles. Sí, nosotros tenemos clase ¿Mañana mañana. tienen clase en la tarde? Sí, tenemos clase. Sí, profe. ¿Y les puedo dejar un video grabado? ¿O enviarles los ejercicios escritos, pero con detalle también puede ser? Sí, Video profe. podría ser, profesor. Y el video, es bueno. Voy a tratar de hacer un video. Bien, igual lo voy a crear acá en ADECA. Em, ¿Qué ¿Y, clase tienen mañana en la y el tarde? jueves a qué hora puede usted, profe? El jueves termino una clase, pero creo que los chicos se fueron a paro. Tarde podría ser. ¿A qué hora ustedes pueden jueves en la tarde? Mm, no sé, es que el jueves igual hay una hora que recuperamos inglés, algunas personas, pero son poquitos en todo caso. Pero podría avisarle al profe que no vamos a asistir a su clase, ¿no? No, no quiero que falten otras clases. Ah, Eh, no, pero a ver, tenemos clase a las 7 del 7 a las 8. ya. Pero entonces podría, si es que llego antes, grabarla de 6 a 7, podría grabarla. O si alguien quiere entrar y si no, queda grabado. ¿Sí? Si De puede 6. grabarla y subirla, genial. Ya. Voy a preguntarle en todo caso a Jaime si es que va a ingresar en el certamen esta parte de acá, composición. Si Jaime me dice que sí, yo les grabo el video. ¿De acuerdo? Si me dice que va a entrar composición en el certamen, yo les grabo el video y les explico lo que significa la composición.
Si me dice que no va a entrar en el certamen, lo podemos ver la próxima clase, que es el próximo martes. ¿Les parece bien? Es que la evaluación, profe, es este sábado. Sí, por eso mismo. Por Pero eso es un test, profesora, ¿eh? Es un test. ya voy a preguntarle hasta dónde va a abarcar este test. Yo le voy a explicar, obviamente, que llegue hasta tal ejercicio. Y como, ¿cuándo tienen clase con él? El viernes. El miércoles. Mañana, ya. Mañana, Entonces ahí, mañana. entonces yo le voy a le voy a explicar igual que no alcancé a hacer estos dos ejercicios y que si los llega, si es que los va a evaluar el día sábado, yo les voy a subir el video. ¿Bien? Pero si me dicen, no, eso lo voy a evaluar como en el certamen, entonces lo hacemos el próximo martes. ¿Les parece bien? Muchas gracias. ¿Sí? Ya. Eso sería por hoy entonces, jóvenes. Hasta luego, Bien, profesora. que estén muy bien. Hasta Muchas luego. gracias, profe. Que estén bien. Chao.